Era una tarde soleada de primavera cuando Jonas y yo decidimos jugar a ser empresarios en el parque. El aroma a hierba fresca y flores coloridas llenaba el aire, mientras las risas de los niños resonaban a nuestro alrededor. Sentados en un banco con un cuaderno y un lápiz en mano, comenzamos a dibujar nuestros grandiosos planes. Alonso, mira. Podemos crear una aplicación que ayude a la gente a encontrar los mejores sitios para comer en la ciudad, sugirió Jonas, con los ojos brillando de entusiasmo. Gran idea. ¿Y si la llamamos comida a un clic? Podríamos hacer colaboraciones con los restaurantes y ganar una comisión, respondí, imaginando ya cómo sería nuestro primer gran negocio. La conversación fluía de forma natural, como si ya supiéramos que estábamos destinados a ser socios. Nos prometimos mutuamente que seríamos inquebrantables, que nada podría separarnos. En ese momento solo éramos dos niños soñando en grande sin prisa por crecer, pero con la determinación de conquistar el mundo. Alonso, un día seremos ricos, dijo Jonas, como si estuviera haciendo un pacto. Sonreí y asentí, sintiendo que la fuerza de nuestra amistad podría llevarnos a cualquier parte. Los años pasaron y finalmente ese sueño se hizo realidad. Lanzamos nuestra startup de tecnología, y la emoción del inicio era palpable. Yo era la mente creativa, siempre llena de ideas innovadoras, mientras que Jonas asumía un papel más reservado, pero confiable. El trabajo fluía, y la adrenalina de construir algo desde cero era indescriptible. Pero con el paso de los meses, comencé a notar un cambio sutil en Jonas. Parecía distante, como si una nube de duda lo envolviera. En las reuniones, sus ideas se volvían escasas, y me preguntaba si aún compartía la misma pasión que yo. Una inquietud comenzó a crecer dentro de mí, pero me resistía a creer que mi mejor amigo se estuviera alejando. Jonas, ¿estás bien? ¿Hay algo que te moleste?, le pregunté una tarde, mientras revisábamos algunos planes en la oficina. No, no es nada de eso. Solo estoy un poco cansado. Ya sabes cómo es, no, desvió la mirada, y una punzada de desconfianza me golpeó. Algo no parecía correcto, pero quería creerle. Las siguientes reuniones estuvieron marcadas por un silencio creciente. Me esforzaba por animar las cosas, trayendo nuevas ideas y propuestas, pero Jonas parecía cada vez más desinteresado. Aquella tarde, mientras discutíamos un nuevo proyecto, decidí que tenía que enfrentarlo. Jonas, no estás contribuyendo como antes. ¿Qué está pasando?, dije, tratando de mantener la calma en mi voz. Respiró hondo y por un momento pensé que finalmente diría la verdad. Pero en lugar de eso, solo sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Relájate, Alonso. Todo va a estar bien. Solo necesito más tiempo. Lo conseguiremos juntos, prometió, pero sentía que las palabras estaban vacías. La frustración empezó a acumularse dentro de mí, y la duda sobre nuestra asociación crecía. Solo quiero que estemos en la misma página. Esta empresa es importante para nosotros, y no puedo hacerlo todo solo, insistí, sintiendo la tensión en el aire. Lo sé. Solo necesito ajustarme, eso es todo. Vamos a centrarnos en lo que importa, ¿vale?, respondió, desviando de nuevo la mirada. Algo dentro de mí se rompió. La conversación terminó sin resolución, pero el ambiente pesado flotaba entre nosotros. Mientras observaba a Jonas salir de la oficina, una sensación de aprensión se instaló en mi pecho. Lo que antes era un camino compartido se estaba convirtiendo en un laberinto de incertidumbres, y no sabía cómo encontrar la salida. ¿Y si los sueños que construimos juntos estuvieran a punto de desmoronarse? La luz de la mañana entraba por la ventana de mi oficina, iluminando papeles desordenados y la pantalla del ordenador donde estaban abiertas las cuentas de la empresa. Siempre creí que los números contaban una historia, y esa historia no estaba teniendo sentido. Me senté en la silla, pasando los dedos por el pelo, mientras intentaba entender por qué los valores parecían tan desconectados. El sonido de los clics del ratón resonaba en mi mente, y la ansiedad empezaba a apoderarse de mí. No puede ser verdad, pensé, mientras revisaba los datos una vez más. Alonso, ¿estás bien? La voz de Sofía, mi asistente, interrumpió mis pensamientos. Entró en la sala con una expresión preocupada. Yo estoy intentando entender las finanzas de la empresa. Algo no está bien, respondí, intentando disimular la inquietud en mi voz. ¿Quieres ayuda? Se acercó mirando la pantalla. No.
Necesito hacerlo solo. Voy a investigar un poco más, dije, tratando de convencerme de que todo iba a estar bien. Pero la verdad era que una profunda inquietud se instalaba en mi pecho. Pasé horas sumergido en los números, y a medida que me adentraba, la sensación de traición se hacía más palpable. Fui al archivo de transacciones y con cada línea que analizaba, un nudo se formaba en mi garganta. Las cuentas no cuadraban. Había cifras que no tenían sentido, y una parte significativa del dinero estaba desapareciendo. Un sudor frío recorrió mi frente. Jonas, ¿qué has hecho?, murmuré para mí mismo. Decidí que necesitaba ayuda externa. Llamé a Carlos, un viejo amigo contable que siempre había sido mi mentor en finanzas. Llegó en pocos minutos, trayendo consigo el aire de tranquilidad que tanto necesitaba. Alonso, ¿qué está pasando?, Carlos preguntó, ajustándose las gafas mientras observaba la pantalla de mi ordenador. Mira esto. Las cuentas no cuadran, y no logro entender qué está pasando, respondí, señalando los números. Carlos analizó rápidamente los datos y, tras unos minutos de silencio, me pidió que abriera los registros de transacciones. Parecía cada vez más preocupado mientras revisaba la información. ¿Te has dado cuenta de que hay un desvío de dinero? Mira aquí, dijo, destacando una serie de transferencias. Estas transacciones no tienen explicación. Mi corazón se aceleró. ¿Estás diciendo que alguien está desviando dinero de la empresa? Sí, y parece que es una cantidad significativa. Necesitas investigar esto a fondo, respondió Carlos con una mirada seria. La traición se instaló en mi pecho como un veneno. Recordé todos los momentos en los que confié en Jonas, cómo hablábamos de nuestros sueños y cómo construimos la empresa juntos. Ahora, todo eso parecía una ilusión. No puedo creer que él haya hecho esto, murmuré, pensando en lo cercano que siempre había sido Jonas para mí. Tienes que enfrentarlo. No puedes dejar que esto pase, dijo Carlos, poniendo una mano en mi hombro. Esto es un asunto serio. La idea de enfrentar a Jonas me inquietaba. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría desenmascarar a un amigo? Pero la necesidad de justicia superaba el dolor. Tienes razón. Voy a hablar con él, respondí decidido, aunque mi corazón estaba pesado. Cuando finalmente me encontré frente a Jonas, la tensión era palpable. Estaba en su escritorio con una expresión despreocupada, como si nada estuviera pasando. Hola, Alonso. Qué bueno verte. ¿Alguna novedad?, preguntó sonriendo, pero pude ver una sombra de nerviosismo en sus ojos. Necesitamos hablar, Jonas. Sobre las finanzas de la empresa, dije con voz firme. ¿Finanzas? ¿Qué pasa?, intentó desviar, pero no iba a dejar que se escapara. Descubrí algunas irregularidades. El dinero está desapareciendo, y tengo razones para creer que sabes lo que está pasando, afirmé, mientras la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. Jonas abrió los ojos con incredulidad, con una expresión mezcla de sorpresa y defensiva. Alonso, estás siendo demasiado controlador. Esto es solo un malentendido. ¿Un malentendido? Jonas, ya no estamos jugando en el parque. Esto es serio. Confié en ti, dije con la voz temblando de emoción. Él se levantó intentando mantener la calma. Estás exagerando. Siempre he hecho lo mejor para la empresa. No puedes culparme por querer proteger nuestra inversión. ¿Proteger? ¿O desviar? La verdad es que no estás siendo honesto conmigo. No puedo creer que hayas hecho esto, respondí, sintiendo el peso de la traición asfixiándome. Alonso, no seas así. Estás siendo muy rígido. Esto puede arruinar nuestra amistad y el negocio, dijo, intentando hacerme sentir culpable. Lo miré a los ojos y vi la verdad distorsionada. Si no paras con esto, no sé si podré seguir llamándote amigo, declaré, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. La conversación terminó en un pesado silencio, y salí de la sala con la sensación de que mi vida había cambiado para siempre. La amistad que construimos se estaba desmoronando, y la traición de Jonas me dejaba sin suelo bajo mis pies. Pero al mismo tiempo, una chispa de determinación nació dentro de mí. Necesitaba descubrir la verdad, no solo por la empresa, sino por mí mismo. La luz del sol entraba por la ventana de mi pequeño despacho, iluminando las pilas de papeles que se esparcían por la mesa.
El aroma a café fresco impregnaba el ambiente, pero no lograba concentrarme. La imagen de Jonas con su sonrisa deshonesta aún rondaba en mi mente. Necesitaba un nuevo comienzo, lejos de sus mentiras. Con un suspiro profundo cogí mi móvil y empecé a enviar mensajes a amigos y antiguos compañeros de universidad, pidiéndoles que me ayudaran en un nuevo proyecto. Era hora de dejar el pasado atrás. «Alonso, ¿estás bien?», preguntó Clara, una vieja amiga y talentosa diseñadora, al entrar en mi despacho. «Pareces diferente». «Lo estoy. Estoy empezando algo nuevo», respondí, intentando mantener la emoción en mi voz. «Y te necesito en el equipo». Los ojos de Clara brillaron. «¿Qué tienes en mente?» «Una startup enfocada en tecnología sostenible. Quiero crear soluciones que ayuden a las pequeñas empresas a ser más eficientes», expliqué, mientras mi entusiasmo crecía. «Con mis conocimientos en desarrollo y tu creatividad, podemos hacer algo increíble». «Estoy dentro». «Cuando empezamos», exclamó Clara, sonriendo. Su entusiasmo era contagioso y por un momento conseguí olvidar el peso de la traición de Jonas. En los días siguientes trabajamos sin descanso. Reuniones, sesiones de brainstorming y muchas tazas de café se convirtieron en nuestra rutina. Con cada nueva idea, sentía la energía regresar a mi cuerpo. Era como si me hubiera quitado un gran peso de encima. El equipo comenzó a formarse. Además de Clara, invité a Ricardo, un programador brillante, y a Sofía, una especialista en marketing. Juntos comenzamos a moldear nuestro sueño. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Jonas intentaba mantener a flote la empresa. Oía rumores sobre su creciente agitación y las decisiones desesperadas que estaba tomando. Un día me encontré con un antiguo compañero que trabajaba en el sector, y me contó con tono preocupado sobre la tensa atmósfera en la empresa. «Alonso se está volviendo cada vez más agresivo. Las cosas no están yendo bien», dijo con una mirada seria. «Creo que tiene miedo de perderlo todo». «Se lo merece», respondí con la ira aún hirviendo en mí. «Pero no puedo dejarme llevar por eso. Tengo que concentrarme en mi nuevo proyecto». Sin embargo, no pude evitar que la preocupación se instalara en mi mente. ¿Qué haría Jonas en su desesperación? Siempre había sido astuto y manipulador. La idea de que pudiera intentar hacerme daño me inquietaba, pero ahora era más fuerte. Tenía un nuevo propósito que me impulsaba. Finalmente, tras semanas de arduo trabajo, lanzamos nuestro primer producto, una plataforma que conectaba pequeños negocios con recursos tecnológicos accesibles. El día del lanzamiento era una mezcla de nerviosismo y emoción. «¿Estás listo para esto, Alonso?», preguntó Clara mientras ajustaba el cartel en la pared. «¿Listo o no? Allá vamos», respondí sonriendo nerviosamente. La presentación fue un éxito. Las reacciones positivas empezaron a llegar de inmediato, y la sensación de libertad que experimentaba era inigualable. No solo estaba avanzando, estaba prosperando. A medida que las ventas comenzaron a crecer, una nueva confianza se apoderó de mí. Lejos de Jonas, me di cuenta de que no lo necesitaba para alcanzar mis sueños. Con cada correo de agradecimiento de clientes satisfechos, sentía que finalmente estaba en el camino correcto. «Estás brillando, Alonso», dijo Ricardo en un momento de descanso. «Es como si hubieras renacido». «Eso es exactamente lo que está pasando», respondí, mirando por la ventana. La ciudad parecía más vibrante que nunca. «Estoy renaciendo de las cenizas de todo esto». Mientras observaba el movimiento afuera, me di cuenta de que había dejado atrás no solo a Jonas, sino también todo el miedo y la inseguridad que me acompañaban. Estaba listo para enfrentar el futuro, ya no como un socio traicionado, sino como un emprendedor decidido a marcar la diferencia. La noche estaba fría y silenciosa cuando recibí un mensaje de Jonas. Quería verme. Mi corazón se aceleró al leer sus palabras, un torbellino de ansiedad y rabia se formaba dentro de mí. Sabía que esa conversación no sería fácil. Desde que nuestra amistad se fragmentó, todo se había vuelto más oscuro. Por un lado, quería escuchar lo que tenía que decir, por otro, la desconfianza era como una sombra pesada que no me dejaba respirar. «Alonso, necesitamos hablar», dijo Jonas en cuanto entré en la cafetería donde habíamos acordado vernos. Estaba sentado en una mesa en la esquina, con los hombros caídos, como si el peso del mundo estuviera sobre ellos. «¿Me has llamado aquí? ¿Para decirme qué?»
Respondí intentando ocultar la frialdad en mi voz. Yo sé que hice cosas mal. Me miró a los ojos, buscando algún tipo de conexión. Pero he cambiado. Ahora soy un hombre diferente. ¿Diferente? Reí sarcásticamente. Te llevaste dinero de nuestra empresa, Jonas. ¿Cómo puedo creer que has cambiado? Estaba desesperado, Alonso. Se levantó casi golpeando la mesa con la mano. No sabía cómo lidiar con la presión. Pensé que si hacía esto podría arreglarlo todo. ¿Arreglarlo? Lo destruiste todo. La ira empezó a apoderarse de mí. ¿No entiendes que tu traición no es algo que se pueda simplemente borrar con una disculpa? Respiró hondo como si intentara reunir el valor para continuar. Solo quería que todo volviera a ser como antes. ¿Recuerdas lo que soñábamos juntos? Nosotros dos empresarios exitosos. Sí, lo recuerdo. Pero la realidad es que rompiste esa promesa, y ahora todo lo que queda es la mentira, respondí, sintiendo una mezcla de dolor y frustración. La conversación siguió un camino tortuoso, donde las palabras de Jonas se transformaban en promesas vacías. Intentaba justificar sus acciones, pero todo lo que veía era a un hombre perdido, tratando de aferrarse a una amistad que ya no existía. Con cada palabra que salía de su boca, la distancia entre nosotros aumentaba. ¿Puedes darme una segunda oportunidad?, preguntó Jonas con una mirada desesperada. Puedo arreglar las cosas. Puedo devolver lo que tomé. ¿Y cómo lo harías? Lo desafié. La empresa ya no es la misma, lo sabes. ¿Qué quieres, Jonas? Que simplemente olvide todo y comience de nuevo, como si nada hubiera pasado. Bajó la cabeza, derrotado. Solo quería volver a ser tu amigo. No sé si eso es posible, Jonas. Lo que hiciste va mucho más allá de una simple traición. Destruiste nuestra confianza. La tensión en el aire era palpable y sabía que el encuentro estaba llegando a su fin. El café que antes parecía un lugar acogedor ahora se convertía en un escenario de desesperación y desilusión. Voy a intentar arreglarlo, dijo con la voz temblorosa. Prometo que lo intentaré. Intentarlo no es suficiente. La confianza no se reconstruye con promesas vacías, respondí, levantándome de la mesa. Necesito tiempo, Jonas. Y tal vez, solo tal vez, entiendas que lo que hiciste es irreparable. Mientras me alejaba, sentí una mezcla de alivio y dolor. No estaba seguro de haber tomado la decisión correcta, pero la idea de reabrir viejas heridas era insoportable. Salí del café, la brisa fría me envolvía, y me di cuenta de que el camino por delante era incierto, pero estaba decidido a seguir adelante independientemente de lo que Jonas decidiera hacer. En los días siguientes volví a centrarme en el trabajo, sumergiéndome en proyectos que me desafiaban y me inspiraban. Se acercaba un evento de networking, y la idea de presentar mi nuevo proyecto me emocionaba. Era una oportunidad para demostrarle al mundo que podía tener éxito sin la influencia de Jonas. ¿Estás listo para esto?, preguntó Clara, una de mis nuevas socias, mientras revisábamos los detalles de la presentación. Estoy más que listo, respondí sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Esto es más que solo el proyecto, se trata de demostrar que puedo hacerlo solo. Sí, y vas a brillar. Sonrió y su positividad me contagió. Con cada día que pasaba, sentía que me estaba liberando de las cadenas que me ataban al pasado. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero una cosa era segura, no volvería a ser la persona que era antes. La vida podría ser mejor, y estaba decidido a descubrir cómo. El día de la presentación había llegado, y la adrenalina corría por mis venas. Miré mi reflejo en el espejo y vi a un Alonso que no reconocía del todo. Había más confianza en mi mirada, una determinación que me hacía sentir invencible. El auditorio estaba lleno, y la expectativa flotaba en el aire como un perfume dulce y amargo a la vez. Cada rostro que se volvía hacia mí era un recordatorio de lo que había logrado, pero también de lo que estaba en juego. ¿Estás listo, Alonso?, me pregunté mientras ajustaba la corbata. La voz de Jonas resonaba en mi mente, sus palabras de desprecio y manipulación. Pero ya no era el chico que se dejaba intimidar. La presentación comenzó y mientras hablaba, las palabras fluían como agua.
Expliqué la visión de mi proyecto, las innovaciones que habíamos introducido y cómo todo estaba alineado con las demandas del mercado. El inversor, un hombre de mediana edad con una mirada perspicaz, parecía interesado. Hizo algunas preguntas y yo respondí con claridad, sintiendo que tenía la situación bajo control. Al final, cuando me extendió la mano y dijo, «Estoy dentro», una inmensa sensación de alivio y alegría me invadió. Finalmente estaba logrando lo que siempre había soñado, y ahora era real. Sin embargo, en cuanto dejé el escenario, me di cuenta de que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Jonas estaba allí, su rostro torcido en una expresión de desprecio. Se acercó intentando mantener la compostura. «Felicidades, Alonso. Pero no olvides que el éxito es efímero. La gente puede cambiar de opinión rápidamente». «Ya no puedes intimidarme, Jonas», respondí, tratando de mantener la calma. «Sé quién eres y lo que has hecho. No caeré en tus trampas de nuevo». ¿Crees que tienes el control? Espera a que las noticias sobre tu empresa empiecen a circular. Tengo mis contactos y te aseguro que nada de esto va a durar, dijo con una sonrisa sarcástica. Sentí un nudo en el estómago. Sus palabras tenían peso, pero no podía permitir que me afectaran. En lugar de eso, necesitaba prepararme. Lo que él no sabía era que yo estaba al tanto de sus tácticas. Era hora de no solo reaccionar, sino de contraatacar. En los días siguientes empecé a escuchar rumores sobre los chismes que Jonas estaba difundiendo. Intentaba manchar mi reputación, insinuando que había robado ideas y que nuestra empresa estaba en apuros financieros. La ira crecía dentro de mí, pero ya no era una ira ciega. Era una determinación fría, una voluntad de exponer la verdad. «Alonso, ¿estás escuchando esto?», preguntó mi nueva socia, Clara, mientras revisábamos las redes sociales. «Tenemos que hacer algo antes de que esto se salga de control». «Sí, Clara, lo sé. Vamos a usar esto a nuestro favor», respondí, mientras una idea empezaba a formarse en mi mente. «Necesitamos una presentación que muestre no solo nuestro éxito, sino también la verdad sobre lo que Jonas está haciendo». Ella me miró con una expresión de comprensión. «¿Quieres exponer sus fraudes?». «Exactamente. No puedo permitir que continúe con esto impunemente. Voy a mostrarle al inversor y a todos lo que realmente está pasando». Comencé a trabajar en esta nueva presentación, recopilando pruebas, analizando documentos y preparándome para un enfrentamiento que sabía que sería explosivo. La idea de exponer a Jonas me daba un renovado sentido de propósito. Lo que había comenzado como un sueño de infancia ahora se había convertido en una batalla llegó el por día la de la verdad y la presentación. justicia. El auditorio estaba nuevamente lleno, pero esta vez, la tensión era palpable. Cuando me levanté para hablar, la mirada de Jonas estaba fija en mí, una mezcla de desprecio y preocupación. Sabía que estaba nervioso, y eso me dio un impulso extra. «Hoy, no solo presento mi proyecto», comencé con la voz firme. «Hoy, traigo a la luz la verdad sobre la traición y la corrupción que han permeado nuestra empresa. Lo que ha sucedido aquí no solo ha sido un sueño realizado, sino una lucha contra las adversidades que algunos han intentado crear». Los murmullos en la audiencia aumentaron, y continué, desgranando las pruebas que había recopilado. Era el momento de la verdad, y estaba decidido a no dejar que Jonas se saliera con la suya. Estaba a punto de pagar por sus mentiras, y yo estaba más que preparado para ello. El ambiente estaba cargado de tensión cuando entré en la sala de conferencias. El aire parecía pesado, casi palpable, mientras miraba hacia la mesa donde el inversor esperaba, con una expresión curiosa y cautelosa. Era el momento que tanto había esperado. Con un profundo suspiro organicé los papeles en mi carpeta y miré a la audiencia que se reunía a mi alrededor. Jonas estaba allí, en una esquina, intentando aparentar confianza, pero podía ver el nerviosismo en su mirada. Sabía que la verdad estaba a punto de ser revelada. «Buenos días a todos», comencé con la voz firme, pero el corazón acelerado. «Estoy aquí para hablar sobre el futuro de nuestra empresa, pero también necesito abordar una cuestión urgente que involucra la integridad de nuestro trabajo». Las palabras salieron más pesadas de lo que esperaba, pero lo que estaba a punto de suceder era mucho más que una simple presentación, era una lucha por la justicia. Levanté los documentos que había preparado, mostrando las pruebas de los fraudes que Jonas había cometido. «Aquí están las transacciones que muestran claramente el desvío de fondos.
Estas no son solo acusaciones, son hechos que no pueden ser ignorados. La mirada del inversor se intensificó y me di cuenta de que estaba absorbiendo cada palabra, cada prueba que presentaba. Jonas intentó intervenir, levantándose abruptamente. Alonso, esto no es cierto. Solo estás tratando de perjudicarme porque te sientes amenazado, esto es un ataque personal. Su voz sonaba desesperada, pero no permitiría que desviara la atención de lo que realmente importaba. No es un ataque personal, Jonas. Es una cuestión de ética y responsabilidad, respondí, manteniendo la mirada fija en él. Traicionaste no solo a mí, sino a todos los que confiaron en nuestra empresa. El inversor necesita saber la verdad. El inversor asintió, claramente sorprendido. Esto es grave, Alonso, ¿estás seguro de lo que estás afirmando? Sí, respondí con una convicción renovada. He hecho mi trabajo. Y no soy el único que puede confirmar esto. En ese momento, la puerta se abrió y algunos policías entraron en la sala. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia, y Jonas se quedó paralizado, su expresión transformándose de ira a pánico. Jonas, estamos aquí para investigar las acusaciones de fraude, dijo uno de los policías, acercándose a él. Por favor, acompáñanos. Ese momento fue como un sueño hecho realidad. El desespero en los ojos de Jonas era algo que nunca había imaginado ver. Él, que siempre había tenido la habilidad de manipular a las personas a su alrededor, ahora estaba siendo despojado de su poder. Mientras lo llevaban fuera, pude escuchar sus gritos de indignación, pero no me importaba. Se estaba haciendo justicia. Con la verdad expuesta, sentí un peso enorme quitándose de mis hombros. Finalmente podría comenzar a reconstruir lo que había sido destruido. El inversor, visiblemente impresionado, me miró con una nueva perspectiva. Alonso, admiro tu valentía. Debemos reevaluar nuestra asociación. Eres un emprendedor respetable, y esta empresa necesita a alguien como tú al mando. La sensación de alivio y triunfo era indescriptible. Con la salida de Jonas y la confirmación de mis sospechas, estaba libre de la manipulación que había ejercido sobre mí. A partir de ese día, no sería solo un socio, sería el líder que nuestra empresa necesitaba. Con el tiempo, las cosas empezaron a mejorar. La policía hizo su parte y las investigaciones revelaron mucho más de lo que podría haber imaginado. El nombre de Jonas pronto se convirtió en sinónimo de deshonestidad, mientras que mi nombre comenzó a asociarse con la resiliencia y la innovación. Con cada nuevo logro, reflexionaba sobre el camino que me había llevado hasta allí. Los fracasos, las traiciones, todo había sido parte de un aprendizaje doloroso, pero necesario. Finalmente, lo que pensé que era una búsqueda de venganza se transformó en una nueva oportunidad. La venganza no era lo que quería, deseaba justicia y la oportunidad de empezar de nuevo. Y ahora, con la libertad de construir mi propio camino, sabía que aún quedaba mucho por venir.